la mujer más bella de Irán, llora en un aeropuerto. Tiene 26 años, un collar de esmeraldas en el cuello y un pasaporte que dice princesa, pero el avión que la espera no la lleva a un palacio. La lleva al exilio, y el hombre que juró amarla para siempre es el mismo que acaba de firmar su expulsión. Esta no es una historia de amor. Es una historia de lo que pasa cuando un imperio necesita un heredero y la mujer que el rey ama no puede dárselo. Hay historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. Y hay historias que empiezan como un cuento de hadas y terminan como una pesadilla. La de Soraya Esfandiari Bakhtiari es de las segundas. Y lo más cruel no es cómo termina. Es que durante años, mientras vivía la pesadilla, el mundo entero seguía creyendo que era un cuento de hadas. Marzo de 1958. Aeropuerto de Mehrabad, Teherán. Soraya camina por la pista con pasos que intentan ser firmes, pero que tiemblan. Lleva un abrigo oscuro, gafas de sol que esconden unos ojos enrojecidos de llorar y una dignidad que se mantiene en pie por pura costumbre. El viento de las montañas de Alborz golpea la pista del aeropuerto con una frialdad que parece personal, como si hasta el clima de Irán quisiera recordarle que ya no es bienvenida. A su espalda queda el Palacio de Mármol, donde durante 7 años fue la reina de un imperio de 30 millones de personas, donde cenaba cada noche con el hombre más poderoso de Medio Oriente, donde las embajadoras de todo el mundo hacían cola para ser recibidas por ella, donde cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que veía era una corona que brillaba en una vitrina de cristal. A su espalda queda todo. Delante de ella no hay nada. Solo un avión. Solo Europa. Solo el silencio. Lo que Soraya no sabe todavía, lo que nadie sabe en ese aeropuerto donde los funcionarios bajan la mirada para no ver llorar a su reina, es que el imperio que la sacrifica para sobrevivir será destruido apenas 20 años después. Que el trono por el que le arrancaron al amor de su vida será derribado por una revolución. Que el heredero que ella no pudo dar, y que otra mujer dará en su lugar, terminará huyendo del mismo aeropuerto, en la misma dirección, con la misma maleta de exiliado. Todo lo que le quitaron fue en vano. Pero eso lo descubriremos al final, porque antes hay que contar cómo una niña mitad persa, mitad alemana, nacida entre dos mundos que se odiaban, se convirtió en la mujer más fotografiada del planeta. Y cómo el amor de un rey, que debería haber sido su salvación, terminó siendo su condena. Soraya Esfandiari Bakhtiari nace el 22 de junio de 1932 en Isfahán, una de las ciudades más antiguas y hermosas de Irán. Su padre, Khalil Esfandiari, es un diplomático iraní de la poderosa tribu Bakhtiari, una familia que lleva siglos decidiendo quién se sienta en el trono de Persia. Su madre, Eva Karl, es alemana, rubia, ojos claros, berlinesa. Esa mezcla define a Soraya desde el primer día. Los ojos verdes de su madre, los pómulos altos de su padre, la piel dorada del sol de Isfahán y la disciplina rígida de la educación europea. Una criatura de dos mundos. Y como todas las criaturas de dos mundos, no pertenece completamente a ninguno. Su infancia no es difícil en lo material. Su padre es embajador, casas grandes, personal de servicio, viajes entre Teherán, Berlín y Zúrich. Pero hay algo que el dinero no compra: la estabilidad. Soraya crece entre mudanzas constantes, idiomas que cambian cada 2 años, escuelas donde siempre es la nueva, la diferente, la que habla con un acento que no es de aquí ni de allá. Cada vez que empieza a hacer amigos en una ciudad, su padre recibe un nuevo destino y hay que empacar otra vez las cajas de cartón, los libros que hay que clasificar, los juguetes que ya no caben, y la sensación, cada vez más profunda, de que el mundo es un lugar donde nadie se queda. En Berlín, es la niña persa, la de piel morena, ojos rasgados y nombre impronunciable. En Teherán, es la niña alemana, la de madre rubia, que habla farsi con acento extranjero. En Suiza, la niña exótica que todos miran pero nadie conoce de verdad. Cada país le recuerda que no pertenece. Cada idioma le recuerda que tiene otro. Y hay algo más. Algo que marcará su carácter para siempre.
Soraya es tímida, profundamente, dolorosamente tímida. No es la que brilla en las fiestas, ni la que levanta la mano en clase. Es la que observa desde un rincón, la que lee mientras las demás juegan, la que prefiere un libro a una conversación. Su belleza, esa belleza que años después hará girar la cabeza de un rey, es casi un problema durante su adolescencia, porque la atención que genera la incomoda, no sabe qué hacer con las miradas. No ha aprendido todavía que la belleza puede ser un arma o una trampa. En Berlín, durante la guerra, Soraya ve cosas que ninguna niña debería ver. Los bombardeos aliados que sacuden la ciudad noche tras noche, las sirenas a las 3 de la madrugada, los sótanos donde se refugian con los vecinos, apretados, escuchando el silbido de las bombas. Su madre Eva la abraza y le tapa los oídos. Pero Soraya tiene los ojos abiertos, siempre los ojos abiertos, siempre mirando. Cuando la guerra termina, la familia se traslada a Suiza. Y es aquí donde Soraya pasa los años que más la definirán. El internado Le Rosey, el más caro y exclusivo de Europa, se convierte en su refugio y en su prisión. Un lugar donde las hijas de magnates, aristócratas y jeques árabes aprenden a comportarse como damas mientras fuera del campus el mundo se reconstruye entre escombros. Soraya es una alumna discreta que saca buenas notas y pasa los fines de semana leyendo novelas francesas en su habitación. Sus compañeras la consideran bonita pero rara, demasiado callada, demasiado seria para su edad. Mientras las otras chicas hablan de chicos y de fiestas, Soraya lee a Flaubert y mira por la ventana las montañas suizas cubiertas de nieve. Hay algo en esas montañas frías, lejanas, hermosas pero inaccesibles que le recuerda a ella misma. Lo que nadie sabe es que detrás de esa seriedad hay una niña que está construyendo, sin saberlo, la cualidad que la hará irresistible para el hombre más poderoso de Irán. Una melancolía natural, una tristeza suave que vive en sus ojos verdes como una niebla permanente. No es una tristeza de dolor, es una tristeza de soledad, la soledad de quien ha vivido en demasiados países para sentirse de alguno. La soledad de quien habla 3 idiomas pero no tiene un idioma del corazón. Esa tristeza, esos ojos. El mundo los llamará más tarde los ojos más tristes del mundo. Y no se equivocarán. Lo que Soraya no puede imaginar mientras lee sus novelas en Suiza es que, a miles de kilómetros, en un palacio de Teherán, un rey joven y solitario está buscando esposa, y que alguien, una princesa de la corte que conoce a la familia Esfandiari, acaba de deslizar una fotografía de Soraya sobre el escritorio del Shah. Una fotografía. Una sola imagen. Y el destino de Soraya cambia para siempre. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber desde qué país nos siguen. Mohammad Reza Pahlavi, Shah de Irán, tiene 29 años cuando ve la fotografía de Soraya por primera vez. En la superficie, es el soltero más poderoso de Medio Oriente. Joven, delgado, bigote fino, ojos oscuros que mezclan arrogancia y vulnerabilidad. Pero por dentro, es un hombre bajo presión. Una presión que pocos en el mundo pueden comprender. Lleva apenas 7 años en el trono, un trono al que no llegó por mérito sino porque los británicos y los soviéticos forzaron la abdicación de su padre, Reza Shah, durante la Segunda Guerra Mundial. Lo pusieron ahí porque pensaron que sería fácil de controlar. Un joven de 21 años, sin experiencia, sin aliados, sin la fuerza de carácter de su padre. Las potencias extranjeras querían un rey débil en Teherán. Y durante un tiempo, eso es exactamente lo que tuvieron. Pero Mohammad Reza no es tan débil como parece. Tiene ambiciones. Tiene visiones de modernización, de grandeza imperial, de un Irán que rivalice con las potencias occidentales. Y para todo eso, necesita algo que ningún tanque ni ningún tratado puede darle. Un heredero. La dinastía Pahlavi tiene apenas 25 años de existencia. Es nueva. Es frágil. Y en un país donde las tribus, los religiosos y los militares conspiran constantemente por el poder, una dinastía sin heredero es una dinastía muerta. Sin heredero, la dinastía muere. Sin dinastía, Irán se hunde en el caos. Al menos, eso es lo que el Shah cree. Y esa creencia, correcta o no,
dictará cada decisión importante de su vida. Y acaba de divorciarse de su primera esposa, Faucia de Egipto, hermana del rey Farouk, una princesa de la más alta nobleza del mundo árabe. Belleza deslumbrante, dicen que cuando Faucia entraba en una habitación, la luz parecía cambiar. Pero su carácter era gélido como el mármol de los palacios del Cairo donde creció. Odiaba Teherán con una intensidad que no se molestaba en disimular. Consideraba que la corte iraní era provinciana, ruidosa, indigna de una princesa egipcia. Y para colmo, el único hijo que dio al Shah fue una niña, Shahnaz. Una niña, no un heredero. En la lógica dinástica, un fracaso. El Shah necesita una nueva esposa. Bella porque el mundo debe ver que el rey de Irán puede atraer a la mujer más espectacular. De buena familia, porque la corte no aceptará a una plebeya. Y capaz de darle un hijo varón. Todo lo demás es secundario. Cuando la fotografía de Soraya llega a sus manos, algo se enciende. No es solo la belleza. Es algo en esos ojos verdes. Algo que el Shah reconoce porque lo lleva él mismo. Una soledad profunda disfrazada de elegancia. El encuentro se organiza con precisión diplomática. La familia Esfandiari es contactada. Soraya, 16 años, todavía en Suiza, recibe una carta de su padre. El Shah de Irán desea conocerla. Ella no sabe qué pensar. No ha soñado con ser reina. No ha planeado esto. Pero su padre es diplomático, su familia es Bakhtiari, y cuando el rey de Persia expresa un deseo, no se dice que no. El primer encuentro tiene lugar en la Embajada de Irán en Londres, en el otoño de 1948. Soraya tiene 17 años. Lleva un vestido sencillo, probablemente elegido por su madre con esa meticulosidad alemana que no deja nada al azar. Los nervios la devoran por dentro, pero su rostro no lo muestra. Ya ha aprendido esa habilidad de las niñas que crecen entre diplomáticos. Sonreír cuando por dentro todo tiembla. Y esos ojos verdes, que no saben todavía el poder que tienen, miran al hombre más poderoso de Irán con una mezcla de curiosidad y miedo que resulta, sin que ella lo pretenda, absolutamente irresistible. El Shah, según los testimonios de quienes estuvieron presentes, se queda paralizado al verla. No dice nada durante varios segundos. Simplemente la mira, como si algo que llevaba años buscando acabara de materializarse delante de sus ojos. Su ayudante de campo recordaría años después que nunca había visto al Shah tan nervioso ni siquiera cuando los soviéticos amenazaron con invadir el norte de Irán. Un rey que había enfrentado a las superpotencias del mundo sin pestañear estaba temblando frente a una adolescente de ojos verdes. Y en esa mirada, todo queda decidido. Él tiene 29. Ella, 17. Él es rey. Ella es una adolescente que prefiere los libros a las fiestas. Él busca una esposa que le dé un heredero. Ella no busca nada. Le dijeron que viniera, y vino. ¿Fue amor? El Shah siempre juró que sí. Soraya nunca lo desmintió. Pero entre el amor y la obediencia hay una zona gris, especialmente cuando uno de los dos es un rey, y la otra es una adolescente sin poder de decir que no. Lo que sí es seguro es que después de ese encuentro, todo se acelera con una velocidad que no deja tiempo para pensar, ni para dudar, ni para decir que no. El compromiso es anunciado en los periódicos de Teherán con una pompa que hace temblar las rotativas. La familia Esfandiari pasa de ser una familia respetable de la tribu Bakhtiari a ser la familia de la futura reina de Irán. La madre de Soraya, Eva, la alemana que nunca imaginó que su hija terminaría en un trono persa, se encuentra de pronto organizando un ajuar digno de una emperatriz con las mejores costureras de Europa. Y Soraya, la niña tímida que leía novelas en su habitación del internado, se ve proyectada a una velocidad vertiginosa hacia un destino que no eligió, que no planeó, y para el que nadie, absolutamente nadie la ha preparado. Tiene 17 años. No sabe nada de política iraní. No sabe nada de protocolo real. No sabe nada de lo que significa ser la esposa de un hombre que gobierna 30 millones de personas. Solo sabe que un rey
la ha elegido, y que decir que no es una opción. La boda se prepara durante meses con una meticulosidad obsesiva. El Shah quiere que el mundo entero vea que Irán es un país moderno, rico, poderoso. Quiere que esta boda borre el recuerdo del fracaso con Fauzia. Quiere que Soraya sea la reina más espectacular que el mundo haya visto. Pero hay un detalle que nadie menciona. Un detalle que flota en el aire como un perfume venenoso. El Shah no se casa solo por amor. Se casa por necesidad. Necesita un heredero. Y todo lo que viene después, la boda, las joyas, los viajes, las portadas de revista, todo depende de una sola cosa, que Soraya le dé un hijo. Y si no puede dárselo, todo se derrumbará. Pero eso, en febrero de 1951, nadie lo sabe todavía. Ni Soraya, ni el Shah, ni los 1.600 invitados que brindan por un futuro que parece indestructible. La boda se celebra el 12 de febrero de 1951 en el Palacio de Mármol de Teherán. Soraya tiene 18 años, y lo que el mundo ve es un cuento de hadas hecho realidad. Un cuento de hadas con presupuesto ilimitado. El vestido, diseñado por Christian Dior en persona, el mismo Dior que vestía a las estrellas de Hollywood y a las reinas de Europa. 37 metros de lamé de plata bordado con 6.000 diamantes, perlas y plumas de marabú. Pesaba 20 kilos. Soraya, que apenas pesaba 50, necesitó ayuda para caminar hasta el altar. Cada paso era un esfuerzo. Cada paso era una declaración. Esta mujer lleva el peso de un imperio sobre los hombros, literalmente. 1.600 invitados llenaron los salones del palacio. Jefes de Estado de 3 continentes, embajadores de 40 países, aristócratas europeos que habían volado desde Londres, París y Roma para presenciar lo que la prensa llamaba la boda del siglo en Oriente. Las mesas rebosaban de caviar del Caspio, de champán francés, de frutas exóticas traídas de todos los rincones del imperio. Los salones brillaban con miles de velas que se reflejaban en los espejos dorados del palacio, creando un efecto que hacía parecer que la habitación no tenía fin. Fuera del palacio, cientos de miles de iraníes celebraban en las calles de Teherán. La radio transmitió la ceremonia en directo a todo el país. En las aldeas más remotas de Irán, familias que nunca habían salido de su provincia se reunían alrededor de aparatos de radio para escuchar los votos de su rey. Para muchos iraníes, esa boda representaba algo más que un matrimonio. Representaba la promesa de un futuro, de un heredero, de una dinastía que perduraría. Pero incluso la boda estuvo marcada por un presagio que nadie quiso ver. 3 días antes de la ceremonia, Soraya cayó gravemente enferma de fiebre tifoidea. La boda fue pospuesta una semana, mientras los médicos luchaban por bajar la fiebre de una novia que deliraba en su cama del palacio. La temperatura subía hasta 40 grados. Los escalofríos la hacían temblar tan fuerte que la cama vibraba. Los médicos del palacio, aterrados ante la posibilidad de que la futura reina muriera antes de ser coronada, llamaron a especialistas de Europa que llegaron en vuelos de emergencia. El Shah se quedó sentado junto a ella durante horas, sin moverse, sin comer, sin atender a nadie. Los ministros le pedían audiencias urgentes. Los embajadores esperaban respuestas. El gobierno del país se paralizaba. Pero el Shah no se movía de la silla junto a la cama de Soraya, convencido de que Dios le estaba quitando a esta mujer antes siquiera de dársela. Según un médico que estuvo presente, el Shah le susurraba al oído palabras en persa que nadie más podía escuchar. Oraciones, quizás, o promesas, o simplemente el nombre de Soraya, repetido como un mantra contra la muerte. El presagio era claro, pero nadie quiso verlo, porque los cuentos de hadas no empiezan con la novia al borde de la muerte. Y esta boda tenía que ser un cuento de hadas. Soraya sobrevivió, la boda se celebró, y los primeros años fueron genuinamente felices. Quizás los únicos años verdaderamente felices en la vida de ambos. El Shah adoraba a Soraya con una intensidad que sorprendía a la corte.
No era afecto real protocolario, era devoción pura. La consultaba sobre asuntos de Estado, algo que ningún shah persa había hecho jamás con su esposa. La llevaba a todos sus viajes oficiales: Washington, Londres, París, Roma. En cada país que visitaban, Soraya causaba sensación. Los presidentes y primeros ministros del mundo la miraban embelesados. Las primeras damas la envidiaban. La prensa la perseguía. Cenaban juntos cada noche en sus apartamentos privados del palacio, algo insólito en una monarquía donde reyes y reinas vivían en alas separadas y se veían solo en ocasiones oficiales. Cuando estaban en público, él la miraba constantemente, como si no pudiera creer que fuera real. Cuando ella entraba en una habitación, él se ponía de pie, algo que un rey no hace por nadie. Hay una anécdota que cuenta un embajador europeo que los visitó en esa época. Durante una cena de Estado, el Shah estaba hablando de geopolítica con un grupo de diplomáticos cuando Soraya entró en el salón. El Shah se detuvo a mitad de frase, se giró hacia ella, sonrió, y durante varios segundos se olvidó completamente de los diplomáticos, del protocolo y del mundo entero. Parecía, dice el embajador, un adolescente enamorado por primera vez, no un jefe de Estado. Pero estos años no son solo amor y joyas. Son también años de turbulencia política que ponen a prueba al Shah y a Soraya de maneras que ningún cuento de hadas contempla. En 1953, el primer ministro Mohammad Mossadegh, un nacionalista carismático que quiere nacionalizar el petróleo iraní, desafía abiertamente al Shah. La crisis se agrava durante meses. Mossadegh tiene el apoyo del pueblo. El Shah tiene el apoyo de los británicos y los americanos, que no están dispuestos a perder el control del petróleo iraní. En agosto de 1953, un golpe de Estado organizado por la CIA y el MI6 derriba a Mossadegh y restaura el poder absoluto del Shah. Pero antes de que el golpe triunfe, hay un momento de pánico total. El primer intento de golpe fracasa. El Shah, convencido de que todo está perdido, huye de Irán en avión con Soraya a su lado. Aterrizan en Bagdad, después en Roma. Durante 3 días, el Shah de Irán es un rey sin país, un fugitivo con pasaporte real, sentado en un hotel romano, sin saber si volverá a pisar Teherán. Soraya está a su lado durante cada segundo de esa crisis. No lo abandona, no se queja, no llora, al menos, no delante de él. Cuando el segundo intento de golpe triunfa y el Shah regresa triunfante a Teherán, Soraya está en el avión con él, y la multitud que los recibe en el aeropuerto no aclama solo al rey. Aclama también a la reina, que no lo abandonó cuando todo parecía perdido. Esos 3 días en Roma cimentan algo entre ellos, un lazo que va más allá del protocolo y del contrato matrimonial. Soraya demostró que no era solo una cara bonita en una portada de revista. Era una compañera, una aliada, alguien en quien el Shah podía confiar cuando el trono temblaba. Lo que hace lo que viene después aún más cruel, porque la mujer que le fue leal en el momento más peligroso de su reinado será sacrificada por el mismo hombre al que salvó, el mismo hombre que le debía, quizás, su trono. La lealtad, en esta historia, no es recompensada, es castigada. Después del golpe de 1953, el poder del Shah se consolida. Los opositores son silenciados, el petróleo sigue fluyendo, y los ingresos petroleros transforman Irán en un escaparate de modernidad occidental. Carreteras, hospitales, universidades. El Shah se presenta al mundo como el monarca modernizador que sacará a Persia del atraso, y a su lado, siempre, Soraya, la reina perfecta del rey modernizador. Bella, elegante, trilingüe, la portada de revista que demuestra que Oriente y Occidente pueden coexistir. Soraya, por su parte, se transformó, de adolescente tímida a ícono mundial de moda. Portadas de Paris Match, Life, Vogue. Su estilo mezcla de elegancia europea y sofisticación oriental marcó tendencia en todo el mundo. Cuando Soraya llevaba un vestido de un diseñador, ese diseñador se hacía famoso al día siguiente.
Cuando cortaba su pelo de una forma nueva, miles de mujeres en Europa y América hacían lo mismo. Sus ojos verdes, su piel dorada, su porte de tristeza aristocrática, la convirtieron en lo que la prensa llamó la princesa más bella del mundo. Pero lo que hacía a Soraya verdaderamente fascinante no era su belleza, era el contraste. Una mujer deslumbrante que parecía profundamente triste. Una reina que tenía todo y que parecía no tener nada. Un misterio con corona. Pero detrás de las portadas, detrás de las sonrisas, detrás de los vestidos de Dior y los collares de esmeraldas, una presión crecía cada día. Una presión que Soraya sentía como un peso físico sobre los hombros cada mañana al despertar. Un peso que el Shah también sentía pero que intentaba ignorar, como si no mirarlo pudiera hacerlo desaparecer. ¿Dónde está el heredero? La pregunta no se hacía en voz alta, no al principio. Al principio eran miradas. Los ministros que miraban el vientre de Soraya durante las audiencias oficiales, las damas de la corte que contaban los meses en silencio. La madre del Shah que hacía comentarios aparentemente inocentes sobre bebés y herederos durante las cenas familiares. Nadie decía nada directamente, pero todos lo pensaban. 1 año de matrimonio, no hay embarazo. 2 años, nada. Los murmullos empiezan. 3 años, los murmullos se convierten en conversaciones. 4 años. Las conversaciones se convierten en reuniones a puerta cerrada. 5 años. Las reuniones se convierten en ultimátums. La madre del Shah, Taj Hol-Molok, una mujer de carácter férreo que nunca aceptó completamente a Soraya, que la consideraba demasiado occidental, demasiado independiente, demasiado poco persa, empieza a hacer comentarios en voz cada vez menos baja. En las cenas familiares, menciona a otras familias reales que tienen 3, 4, 5 hijos. Habla de la importancia de la sangre, de la continuidad, del deber. Cada palabra es un puñal envuelto en seda. Soraya consulta médicos. En Teherán primero, en secreto, para que la corte no se entere. Después en Europa, cuando el secreto ya no es posible. Los mejores especialistas de Suiza, de Alemania, de Francia, examinan a la reina de Irán con la delicadeza que exige su rango y la brutalidad que exige la ciencia. Los diagnósticos varían. Algunos dicen que es un problema hormonal tratable con tiempo. Otros son menos optimistas. Ninguno puede garantizar lo que un imperio exige. Un hijo varón, y Soraya, que siempre fue una mujer orgullosa, que siempre mantuvo la dignidad como un escudo, empieza a desmoronarse por dentro. Según personas cercanas, hay noches donde llora durante horas en su habitación del palacio, no por el trono, no por las joyas, por algo mucho más simple y mucho más devastador, por la sensación de que su cuerpo la ha traicionado, de que la única cosa que se le pide, la única razón por la que está ahí, es algo que no puede hacer. Y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente cruel, porque lo que viene a continuación no es la historia de un matrimonio arreglado que fracasa, no es la historia de un rey que se cansa de su esposa y busca otra. Es algo mucho peor, porque el Shah la ama. De verdad, no es actuación, no es conveniencia política. Mohammad Reza Pahlavi está enamorado de Soraya Esfandiari, con una profundidad que todos los que los conocieron, ministros, embajadores, sirvientes, amigos, confirman sin excepción. Y Soraya lo ama a él. Se aman, con una intensidad que no debería existir en un palacio real, donde todo es protocolo y todo es cálculo. Se aman como 2 personas normales, como 2 personas que se eligieron. Pero el amor, en un trono, no basta. Y lo que está a punto de suceder lo demuestra de la manera más despiadada posible. A partir de 1955, la situación se vuelve insostenible. Han pasado 4 años de matrimonio. No hay heredero. La presión ya no es un murmullo. Es un rugido que retumba en los pasillos del palacio, en los despachos de los ministros, en las páginas de los periódicos. Todo el mundo habla de lo que nadie se atreve a decir en voz alta delante de la reina. Soraya no puede tener hijos, y si no puede tener hijos, no puede ser reina. La madre del Shah toma las riendas. Taj Hol-Molok convoca reuniones con los ministros más influyentes.
El mensaje es simple y brutal. La dinastía Pahlavi no sobrevivirá sin un heredero varón. Si Soraya no puede dar ese heredero, debe ser reemplazada, así de claro, así de frío, como si estuvieran hablando de sustituir una pieza defectuosa en una máquina, no de destruir la vida de una mujer que no ha hecho nada malo. El Shah intenta todo. Propone cambiar la constitución para que su hija Shahnaz pueda heredar el trono. El parlamento lo rechaza. Propone adoptar un heredero de otra rama Pahlavi. Los ministros lo rechazan. Propone incluso tomar una segunda esposa, mantener a Soraya y casarse con otra que le dé el hijo. Es Soraya quien rechaza esto. Con una dignidad que corta la respiración, le dice al Shah que no compartirá a su marido, que prefiere irse antes que vivir esa humillación. Esa respuesta "prefiero irme" es quizás el momento más valiente de toda esta historia. Una mujer de 25 años, sin poder, sin aliados, sin opciones reales, que le dice al hombre más poderoso de su país, no. En un mundo donde todo el mundo le dice sí, donde los ministros se inclinan, donde los generales obedecen, una mujer que no puede darle un hijo se atreve a decirle no. Pero detrás de esa valentía hay un dolor que nadie ve. Los meses que siguen son un infierno privado. El Shah y Soraya, solos en sus apartamentos del palacio, discutiendo durante horas una situación sin solución. Él llora, ella llora. Los sirvientes escuchan los sollozos a través de las puertas cerradas y bajan la mirada cuando los ven al día siguiente, con los ojos hinchados, intentando mantener la normalidad en las audiencias oficiales. Según las memorias de Soraya, publicadas años después, hubo una noche donde el Shah le dijo, con la voz rota, «Si yo fuera un hombre normal, nada de esto importaría. Podríamos vivir juntos para siempre. Pero no soy un hombre normal. Soy el Shah. Y el Shah no se pertenece a sí mismo. Si yo fuera un hombre normal», 11 palabras, a toda la tragedia, condensada, a toda la tragedia. Soraya le habría respondido según su propio relato que ella tampoco le pedía ser un hombre normal. Solo le pedía que la eligiera a ella, que fuera valiente, que hiciera lo que Edward de Inglaterra había hecho 20 años antes, renunciar al trono por la mujer que amaba. Pero el Shah no era Edward. El Shah no tenía la irresponsabilidad romántica de un príncipe británico. El Shah creía con una convicción que no admitía dudas que sin él, Irán caería. Que la dinastía era más importante que cualquier amor. Que su deber era más grande que su corazón. Se equivocaba, pero eso, en 1958, nadie podía saberlo. En febrero de 1958, la decisión es tomada. Divorcio por consentimiento mutuo. Oficialmente. En la realidad, una ejecución disfrazada de acuerdo. Soraya recibirá una pensión generosa. Conservará el título de princesa imperial. Podrá quedarse con las joyas que el Shah le regaló personalmente, y el Shah le regaló muchas, como si cada diamante pudiera compensar lo que sabía que iba a hacerle. Mantendrá la ciudadanía iraní. Tendrá acceso a propiedades en Europa. En papel, es uno de los divorcios más generosos de la historia de la monarquía. Pero ninguna joya, ningún título, ninguna pensión compensa lo que le quitan. Le quitan al hombre que ama. Le quitan el único hogar donde se sintió completa. Le quitan su identidad porque Soraya ya no sabe quién es, si no es la reina de Irán. Ha sido reina desde los 18 años. Antes de eso, era una adolescente. No existe una Soraya adulta que no sea reina. Le están pidiendo que se convierta en alguien que nunca ha sido. Y le quitan algo más. Algo que nadie menciona en las negociaciones, pero que pesa más que todas las joyas del tesoro imperial. Le quitan la posibilidad de ser madre. Porque mientras estuviera casada con el Shah, existía la esperanza. Los médicos podían seguir intentando. Un milagro podía ocurrir, pero una vez divorciada, esa esperanza muere. Soraya tiene 26 años, y sabe, con una certeza que la destroza, que probablemente nunca tendrá hijos. El veredicto no es solo del Shah, es de la biología.
y contra la biología no se apela. El 14 de marzo de 1958, Soraya sube al avión. La escena del principio, el abrigo oscuro, las gafas de sol, los pasos que tiemblan. ¡Ey, ey, ey, ey! En la pista del aeropuerto, un pequeño grupo de funcionarios la acompaña. Nadie habla. El único sonido es el viento y el rugido de los motores del avión que se calienta. Según uno de los funcionarios presentes, Soraya se detuvo un instante al pie de la escalerilla del avión. Se giró. Miró hacia la ciudad, hacia Teherán, hacia los techos del palacio que apenas se veían en el horizonte. Permaneció inmóvil durante varios segundos. Después, subió los escalones sin mirar atrás. La puerta del avión se cerró. Nunca volvió. Detrás de ella, en algún lugar del Palacio de Mármol, el Shah de Irán llora en una habitación cerrada. Según su ballet personal, Mohammad Reza no salió durante 2 días. No comió, no habló, no firmó un solo documento. No recibió a nadie. El gobierno de Irán funcionó sin su rey durante 48 horas, porque el rey estaba demasiado destruido para gobernar. El hombre más poderoso de Medio Oriente, encerrado, llorando como un niño, al que le arrancan lo que más quiere. Y lo más devastador, él mismo había firmado la orden. Él mismo, con su propia mano, con su propia pluma, había firmado el documento que expulsaba de su vida a la única mujer que había amado de verdad. Si esta historia te está impactando, dale like. Ahora, nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Soraya llega a Europa como se llega a una habitación vacía, con el eco de lo que fue resonando en cada rincón. Tiene 26 años, el título de princesa, una pensión generosa y absolutamente ninguna razón para levantarse cada mañana. Los primeros días son los peores. Se instala en Colonia, Alemania, cerca de la familia de su madre. La casa de Eva Karl se convierte en un refugio temporal, donde Soraya pasa horas sentada en un sillón sin hacer nada. Su madre la cuida como se cuida a un enfermo, le prepara comida que Soraya no toca, le habla en alemán con una dulzura que no consuela, le abre las cortinas cada mañana que Soraya cierra cada noche. Eva sabe que su hija está rota, pero no sabe cómo arreglar algo que rompió un rey. Después Roma, después París, después otra ciudad. Soraya pasa años moviéndose por Europa como un fantasma elegante que no encuentra dónde posarse. Cada ciudad le recuerda un viaje que hizo con el Shah. Roma, donde se refugiaron durante el golpe de 1953. París, donde compraron juntos en las boutiques de los Campos Elíseos. Londres, donde los recibieron como reyes porque lo eran. La prensa la persigue. Es la princesa triste, la reina sin corona, la mujer más bella del mundo abandonada por un rey. Los fotógrafos la acechan en cada restaurante, hotel, aeropuerto, y Soraya, que siempre odió las cámaras, que siempre fue la niña tímida del rincón, se ve convertida en personaje público contra su voluntad. Cada vez que sale de su casa, los flashes la asaltan. Cada vez que un hombre la acompaña a cenar, los periódicos publican rumores de romance en primera página. No puede ir a un café sin que alguien la fotografíe. No puede pasear por un parque sin que una revista publique las imágenes con el titular «La princesa sola». Su dolor se convierte en espectáculo, su soledad en entretenimiento. El mundo la convirtió primero en reina, después en víctima, y ahora en atracción de feria. Y Soraya no puede hacer nada para detenerlo porque, en un mundo donde la prensa decide quién eres, una ex-princess sin poder es simplemente material de portada. Se habla de romances, con un industrial alemán, con un director de cine italiano, con un diplomático que la corteja durante meses. Nada confirmado, todo posible, pero ninguna relación dura. Como si Soraya llevara dentro algo que hacía el amor imposible, no un defecto, sino una comparación. Cada hombre que conocía debía competir con el recuerdo de un rey, y ningún hombre normal puede competir con un rey. Hay noches, según personas cercanas, en que Soraya se sienta sola en su apartamento de Roma o de París y marca el número de teléfono del Palacio de Teherán.
Deja que suene una vez, 2 veces. Y cuelga antes de que nadie conteste. No quiere hablar con el Shah. Solo quiere saber que el número sigue existiendo, que el palacio sigue ahí, que la vida que perdió no fue un sueño. Hay un intento breve de reinventarse. En 1964, el director italiano Dino De Laurentiis le ofrece un papel en una película llamada I Tre Volti, Tres Rostros. La idea es fascinante sobre el papel. Una princesa real interpretando a una princesa ficticia. La vida imitando al arte, imitando a la vida. Soraya acepta, quizás porque necesita hacer algo, cualquier cosa que no sea ser la princesa triste. Quizás porque el cine le ofrece lo que la realidad le niega, la posibilidad de ser otra persona, de vivir otra vida, de tener otro final. Se muda temporalmente a Roma. Asiste a clases de actuación. Se rodea de actores, directores, guionistas italianos que la tratan como una colega, no como una reliquia real. Por un momento breve, luminoso Soraya parece revivir. Hay fotografías de esa época donde se la ve sonriendo de verdad, no la sonrisa diplomática del palacio, una sonrisa real, como si el cine le hubiera devuelto algo que Teherán le quitó. Pero la película es un fracaso. La crítica, despiadada. Soraya no es actriz. Es una mujer hermosa y triste, que lee diálogos con la rigidez de quien ha pasado la vida reprimiendo emociones, no expresándolas. Un crítico italiano escribe que verla actuar es como ver a una estatua intentar bailar, bella pero inmóvil. Después de un segundo proyecto, igualmente olvidable, abandona el cine para siempre. Y con el cine, abandona su último intento de ser alguien más que la exesposa del Shah. Y aquí comienza la parte más larga y más silenciosa de esta historia. Soraya se instala definitivamente en París. Avenue Montaigne, un des Plus Beaux, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Apartamento de lujo en un edificio señorial. Muebles exquisitos traídos de Irán, cuadros de valor, alfombras persas que recuerdan un mundo perdido, fotografías enmarcadas de una vida anterior. Uno, pero el apartamento, por muy bello que sea, es una jaula dorada. Soraya vive sola. No se vuelve a casar nunca. No tiene hijos, la ironía más brutal, puesto que fue repudiada precisamente por eso. No trabaja, no tiene función, no tiene propósito. La rutina se instala con la precisión de un reloj que nadie ha pedido. Se levanta tarde, a veces a mediodía. Café, periódico, un paseo por los Campos Elíseos o por el Jardín de las Tullerías, siempre con gafas de sol, siempre sola o con un perro pequeño que es su única compañía constante. Almuerzo en un restaurante discreto o en casa, preparado por una cocinera que conoce sus gustos de memoria. Por la tarde, quizás una visita a una galería de arte o una tienda de antigüedades. Por la noche, televisión, cena ligera, cama. Y al día siguiente, lo mismo. Y al siguiente, y al siguiente, durante 43 años. 43 años de esa rutina. 43 años de soledad elegante. 43 años de despertarse cada mañana en una ciudad que no es la suya, en un país que no le debe nada, en un mundo que la ha olvidado. Las estaciones pasan. Primavera en los Campos Elíseos. Verano en alguna costa del Mediterráneo. Otoño en el apartamento. Invierno en el apartamento. Y otra primavera. Y otro verano. Y otro otoño. Y la vida que se escurre entre los dedos como arena que nadie intenta retener. A veces, según amigos que la visitaban, Soraya sacaba un álbum de fotografías antiguas. Las miraba en silencio. El palacio, el Shah, los viajes oficiales, las cenas de estado, los vestidos de Dior, las esmeraldas. Todo eso existió, todo eso fue real, y todo eso terminó en un aeropuerto de Teherán, un día de marzo, cuando tenía 26 años. No es exactamente lo que vivió Edward, el duque de Windsor, al otro lado del canal. Dos personas que lo tuvieron todo: un trono, un amor, un país, y terminaron en apartamentos parisinos, matando el tiempo de vida sin sentido. París, esa ciudad que el mundo llama la ciudad del amor, se convirtió para ambos en la ciudad del exilio. En la ciudad donde los reyes sin reino
Van a morir lentamente. Y la coincidencia va más lejos. Edward y Soraya vivían a pocos kilómetros de distancia en París. Frecuentaban los mismos círculos sociales. Según algunos testimonios, se cruzaron en más de una ocasión en fiestas y recepciones de la alta sociedad parisina, dos exiliados de la realeza que se miraban quizás reconociendo en el otro un reflejo de su propio naufragio. Él, el rey que abdicó por amor. Ella, la reina expulsada por no poder ser madre. Dos historias opuestas con el mismo final, un apartamento en París y el silencio. Pero la historia de Soraya es aún más trágica que la de Edward, y la razón es devastadora. Edward abdicó por decisión propia. Eligió irse. Eligió el amor sobre el deber. Fue una decisión cuestionable, quizás irresponsable, pero fue su decisión. Soraya no eligió nada. Fue expulsada. No cometió ningún error. No traicionó a nadie. No rompió ninguna promesa. Su único delito fue biológico. Su cuerpo no pudo hacer lo que un imperio exigía. La castigaron por algo que no estaba en su poder controlar. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se despierta cada mañana sabiendo que no fuiste rechazada por quien eres, ni por lo que hiciste, sino por lo que tu cuerpo no pudo hacer? ¿Cómo se mira al espejo sabiendo que la cara más bella del mundo no fue suficiente porque el vientre no cumplió su función? La respuesta estaba en sus ojos, esos ojos verdes que el mundo llamaba los más tristes del mundo. La tristeza no era de nacimiento, no era genética, no era un rasgo de su carácter, era una cicatriz. La cicatriz de una herida que se abría cada mañana y no se cerraba nunca. Mientras Soraya se consume en su exilio dorado, el mundo sigue girando, y cada giro trae una ironía diseñada para torturarla. 1959. Un año después del divorcio, el Shah se casa con Farah Diba, joven, bella, educada en París. Y en octubre de 1960, el dato que debió atravesar a Soraya como un cuchillo, al enterarse Farah da a luz a un hijo varón. Reza, el heredero que Soraya no pudo dar. La razón por la cual la sacrificaron. La justificación de todo el dolor. Soraya se entera por los periódicos. Está en su apartamento de París. Las portadas de las revistas muestran al Shah sonriente, con un bebé en brazos, junto a su nueva esposa. La misma sonrisa que antes era para ella, los mismos brazos que antes la sostenían, pero ahora sostienen al hijo que ella no pudo darle. Según una amiga cercana, Soraya no compró ningún periódico esa semana, pero no hacía falta. Las imágenes estaban en todas partes, en cada kiosco, en cada televisor. Imposible escapar. Pero lo que viene después es peor, mucho peor. En 1979, la revolución islámica derriba al Shah. Mohammad Reza Pahlavi es expulsado de su propio país por millones de personas que gritan en las calles de Teherán pidiendo su cabeza. El hombre por quien Soraya lo perdió todo huye como ella 20 años antes con una maleta, un pasaporte y ningún lugar donde ir. Egipto, Marruecos, Bahamas, México, Panamá. Ningún país lo quiere, ningún aliado lo acoge. Los mismos presidentes que cenaban en su palacio y besaban la mano de Soraya ahora le cierran la puerta en la cara. El rey más poderoso de Medio Oriente convertido en mendigo de visas. La historia tiene un sentido del humor muy negro. Soraya observa todo desde su apartamento de París. Ve las imágenes en la televisión. Las multitudes con retratos del Shah tachados. El palacio de Niavarán saqueado. Las joyas imperiales exhibidas por los revolucionarios. Todo lo que ella conoció, los salones donde bailó, los jardines donde paseó, las habitaciones donde amó y lloró destruido, profanado, convertido en museo de la vergüenza. ¿Qué siente? ¿Satisfacción de que el sistema que la expulsó haya caído? ¿O dolor de ver destruido el único mundo donde fue feliz? Probablemente, las dos cosas al mismo tiempo. En julio de 1980, el Shah muere en El Cairo, cáncer que llevaba años ocultando. 60 años. El Shah muere lejos de su país, de su trono, de todo lo que sacrificó a Soraya para proteger.
Muere en un hospital militar egipcio, atendido por médicos que no hablan su idioma, en una ciudad que no es la suya, rodeado de una familia que ya no tiene patria. Y aquí está la ironía más devastadora. Escúchala bien, porque si hay una cosa que debes recordar de toda esta historia, es esto. El heredero, Reza, el niño por el cual destruyeron el matrimonio, el hijo que Farah dio y Soraya no pudo. Ese heredero nunca reinó. La dinastía Pahlavi fue borrada de la historia como si nunca hubiera existido. El trono fue destruido, los palacios saqueados, los retratos del Shah arrancados de los muros y quemados en las calles. Irán se convirtió en una república islámica dirigida por ayatolás que consideraban a la monarquía una abominación. Todo, absolutamente todo lo que le quitaron a Soraya fue por nada. Por nada. Piénsalo un momento. Sacrificaron a una mujer que amaban por un heredero que nunca heredó nada. Destruyeron un amor verdadero para salvar una dinastía que duró 20 años más. Arrancaron a Soraya de su vida, de su país, del hombre que la adoraba, para proteger un trono que terminaría en un museo. Si hay una prueba de que el destino tiene un sentido del humor perverso, esta historia es esa prueba. Si eso no es una tragedia griega escrita por la mano más cruel del destino, entonces no sé qué lo es. Soraya se entera de la muerte del Shah por televisión. Está en su apartamento de París, sola, como siempre, como cada noche desde hace 22 años. Las imágenes del funeral en El Cairo aparecen en la pantalla. Un ataúd cubierto con la bandera imperial iraní, Farah, de negro, con los hijos que Soraya no pudo darle. Los dignatarios extranjeros que han venido a despedir al último Shah de Persia. Según personas cercanas, Soraya no dijo nada. Se quedó sentada frente al televisor mirando las imágenes durante un largo rato. Después, se levantó lentamente, fue a la cocina y se preparó un té. El mismo gesto que repetía cada noche, como si nada hubiera cambiado, como si el hombre que definió su vida entera no acabara de desaparecer del mundo. Nada más, ni un grito, ni una lágrima visible, ni una palabra. Pero quienes la vieron los días siguientes notaron que algo se había apagado definitivamente en esos ojos verdes. La última brasa, el último resto de la mujer, que fue reina, que fue amada, que fue alguien. Esa brasa se extinguió con el último aliento del hombre que la hizo reina y que la destruyó al mismo tiempo. Y hay un detalle que casi nadie conoce. Un detalle que descubrí investigando esta historia y que resume, con una precisión que corta la respiración, toda la crueldad y toda la belleza de lo que vivieron. Cuando el Shah murió en El Cairo, su familia encontró entre sus pertenencias personales, no entre los documentos de Estado, no entre los papeles del gobierno en exilio, no entre las cartas diplomáticas, sino en un cajón privado, el más pequeño, el más escondido, de su mesita de noche, una fotografía de Soraya. La misma fotografía que le habían mostrado 32 años antes, cuando era un rey joven que buscaba esposa, gastada por el tiempo, doblada por los bordes de tanto abrirla y cerrarla, y ley. Llevada de palacio en palacio durante los años de poder, llevada de aeropuerto en aeropuerto durante los meses de fuga, llevada de hospital en hospital durante los últimos días de agonía. 32 años, 3 continentes, 2 esposas, 4 hijos, una revolución, un exilio, un cáncer, y esa fotografía seguía ahí, en el cajón de la mesita de noche, al alcance de la mano, siempre. El Shah nunca la olvidó, ni un solo día. Soraya sobrevive al Shah por 21 años, 21 años más de exilio, de soledad, de ese apartamento donde el tiempo se detuvo en 1958 y no se molestó en avanzar. Con los años se convierte en lo que los franceses llaman une recluse, una reclusa voluntaria, sale cada vez menos, recibe cada vez menos visitas. Los amigos que quedan la describen como una mujer todavía bella, todavía elegante, pero habitada por una ausencia que da escalofríos. El 25 de octubre de 2001, Soraya Esfandiari Bakhtiari muere en su apartamento de París. 69 años, sola,
sin marido, sin hijos, sin corona, sin país. Nadie la encuentra inmediatamente. Pasan horas antes de que alguien se alarme. La reina de un imperio de 30 millones de personas muere en silencio absoluto, sin que nadie se dé cuenta. Cuando la policía entra, encuentra todo impecablemente ordenado, como si Soraya hubiera preparado el escenario, los muebles en su lugar, los cuadros rectos, la cocina limpia, las alfombras persas cepilladas. La perfección de una mujer que, incluso en la muerte, no quería que nadie la viera desordenada. Y en la mesita de noche, una fotografía enmarcada. El Shah, joven, sonriente, en uniforme militar, de la época donde todo era todavía posible. Antes del heredero, antes del divorcio, antes de la revolución, antes de todo. 2 personas, 2 mesitas de noche, 2 fotografías gastadas por los años, separadas por un divorcio, un océano, una revolución, la muerte. Y sin embargo, hasta el final, incapaces de olvidarse. Eso no es un capítulo terminado. Eso es un amor que el mundo entero fue incapaz de matar. ¿Qué queda de Soraya cuando el silencio se instala sobre su historia? Queda una pregunta sin respuesta fácil. ¿Es posible ser víctima y símbolo al mismo tiempo? Soraya fue víctima de un sistema que valoraba su útero más que su corazón. Un sistema que medía el valor de una mujer no por su inteligencia, ni por su bondad, ni por su capacidad de amar, sino por su capacidad de reproducirse. Pero fue también un símbolo, el símbolo de todas las mujeres juzgadas, evaluadas y descartadas por lo que su cuerpo puede o no puede hacer. Esa historia sigue resonando hoy, porque todavía, en muchas culturas, en muchas familias, en muchos matrimonios, la capacidad de tener hijos determina el valor de una mujer. Todavía, hoy, hay mujeres que son abandonadas, humilladas, reemplazadas porque su cuerpo no funciona como la sociedad lo exige. Y Soraya nos recuerda que eso no es un problema de atraso ni de ignorancia. Es un problema de poder, del poder que unos tienen sobre el cuerpo de otros. Queda también la cuestión del Shah. ¿Fue un monstruo que sacrificó a la mujer que amaba por ambición, o un hombre atrapado entre su corazón y lo que creía ser su deber? La respuesta, quizás, es que fue las 2 cosas. Que se puede amar a alguien con toda el alma y destruirlo al mismo tiempo. Que el amor y la crueldad no son opuestos, a veces son la misma cosa vista desde ángulos diferentes. Y que la excusa del deber ha servido, a lo largo de la historia, para justificar las peores cobardías disfrazadas de sacrificio. Y queda la ironía final. La ironía que corona esta historia como una tiara envenenada. Todo fue en vano. La dinastía que Soraya fue sacrificada para salvar no sobrevivió. El heredero que exigieron no reinó. El trono que protegieron fue derribado por una revolución que nadie previó. Si el Shah se hubiera quedado con Soraya, sin heredero pero con amor, el resultado habría sido exactamente el mismo. La revolución habría llegado igual. El exilio habría llegado igual. La muerte habría llegado igual. Pero habrían estado juntos. Juntos en la caída. Juntos en el exilio. Juntos en la enfermedad. Juntos en la muerte. En lugar de eso, murieron solos. Los 2. En ciudades diferentes. En décadas diferentes. Con la misma fotografía, en la mesita de noche. Eso es lo que el destino le robó a Soraya. No el trono, no las joyas, no el título de reina. Le robó la posibilidad de estar con el hombre que la amaba cuando todo se derrumbó. Le robó la mano que habría sostenido la suya en los momentos más oscuros. Le robó el consuelo de saber que aunque el mundo entero se viniera abajo, al menos no estaba sola. En cambio, le dio un apartamento en París. Y 69 años de silencio. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar del Shah? Si tuvieras que elegir entre el amor de tu vida y lo que crees que es tu deber, ¿qué elegirías? Es fácil juzgar desde fuera. Es fácil decir que el amor debe ganar siempre. Pero cuando tienes 30 millones de personas que dependen de ti, cuando tienes una madre que te presiona, ministros que te amenazan, una constitución que te ata, sigues siendo libre de elegir el amor
¿O la libertad ya no existe cuando llevas una corona? Y la pregunta más cruel de todas: si supieras que tu deber era una ilusión, que todo lo que sacrificaste iba a desaparecer de todos modos, que el trono sería destruido, que la dinastía moriría, que nada de lo que hiciste sirvió para nada, ¿seguirías tomando la misma decisión? Piénsalo de verdad, porque la respuesta que des dice más sobre ti que sobre el Shah de Irán. Y la próxima historia que vamos a contarte es la de una mujer que no esperó a que le quitaran la corona, se la quitó ella misma. Eligió renunciar a todo, al palacio, al protocolo, a la vida que el mundo entero le envidiaba, y lo que hizo después dejó al mundo sin palabras. No te la puedes perder. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios: ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?